Bueno, vamos a comenzar con una presentación de puertos, ¿sí? Muy breve. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica, formo parte del área de sustentabilidad de puertos. Y bueno, la introducción va a consistir más que nada en explicar un poco lo que es puertos y la relación que tiene con la sustentabilidad, ¿sí? Bueno, Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a la sustentabilidad. Uno de ellos es la reserva ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad, y la reserva constituye un corredor biológico para la fauna local. En cuanto a chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para uso en jardinería. Su aplicación es muy beneficiosa para el sustrato, ya que sirven de abono y además mantienen la humedad del suelo, minimizando la necesidad de riego y permitiendo reducir significativamente el consumo de agua. También mediante la recuperación y valorización de material verde se evita su transporte y disposición final en rellenos sanitarios, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano. En cuanto a la parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que, por estar adaptadas al entorno, tienen menor requerimiento de agua y mantenimiento. En lo que respecta a lagos, están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. En cuanto a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y un sistema de uso público y gratuito de bicicletas y otros medios de transporte con bajas emisiones de carbono. En cuanto al abastecimiento de agua, las redes de agua potable de río son totalmente independientes. Esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada uso, evitando el uso necesario de los recursos para su acondicionamiento. En cuanto a los residuos, la recolección diferenciada domiciliaria hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal. Además, se promueve el compostaje, como ya vimos, de residuos en las propias casas. En cuanto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilización del agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y en cuanto a construcción sustentable, en puertos cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y sus propietarios acceden a diferentes beneficios para incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad en donde se pueden contactar proveedores de tecnología y productos relacionados con la construcción sustentable, y también se puede participar en lo que son las charlas y talleres que en este momento se dan de manera remota. Bueno, en cuanto a lo que es redes sociales, nos pueden visitar tanto en Instagram como en Facebook para más que nada estar al día en cuanto a las actividades que desarrollamos y los criterios de sustentabilidad de la ciudad. Y me pueden enviar un mail a sustentabilidad@puertos.com.ar para consultarme respecto a estos criterios, el programa de calificación de viviendas que tenemos también en puertos, y el cronograma de talleres que, bueno, lo vamos renovando mensualmente. Bueno, ahora le voy a dar la bienvenida a Gonzalo, de la empresa Cipanel, el cual nos va a hablar del sistema constructivo respecto a lo que es placa USB y espuma de poliuretano. Bueno, buenos días, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Hagan así con la cabeza, por lo menos para... Perfecto, ahí está. Bien, bueno, mi nombre es Gonzalo Cerati, yo soy el gerente comercial de Cipanel. Lo que vamos a hacer es, en el transcurso de esta horita más o menos que tenemos de tiempo, hacer un repaso general de qué es lo que hacemos en la empresa, cuáles son nuestros productos, y después tratar de abordar cuestiones ya más vinculadas a la parte técnica, así lo que es montaje, instalaciones y demás cuestiones. Para esto vamos a comenzar con la primera presentación, que les voy a compartir un segundito.
Perfecto. Ahí estamos. Bien. Correcto. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos en cPanel? cPanel es una empresa que se dedica al desarrollo y fabricación de paneles SiP, ¿sí? Paneles SiP inyectados en poliuretano, no pegados con núcleo de telgopor, como algunos van a encontrar en internet. Nosotros únicamente inyectamos con poliuretano de alta densidad, con 45 kilos por metro cuadrado, y es una empresa con más de 10 años de trayectoria en lo que implica el desarrollo de este sistema constructivo, ¿sí? Sistema constructivo cPanel, del cual tenemos CAD y tenemos CAS que nos habilita a construir en toda la región argentina sin ningún problema, ¿sí? El CAS está otorgado en San Juan, región 6, esto nos permite a nosotros, como les mencionaba recién, construir en cualquier parte. El sistema es sismo resistente, ¿sí? Tal como está concebido y como es comprendido, sin estructura independiente, lo cual, bueno, vamos a ir viendo las distintas aplicaciones a lo largo de esta breve capacitación. ¿Cuáles son los productos? ¿Sí? Cuando yo me refiero a desarrollo y fabricación de paneles SiP, obviamente tenemos el sistema constructivo cPanel, pero previamente quiero mencionarles y mostrarles algunos productos, ¿sí? De aislación térmica, que pueden ser aplicables tanto a la construcción en seco como a la construcción tradicional. Son productos que algunos de ellos los consideramos incluso de acondicionamiento térmico de viviendas ya existentes. Empezamos con el primero, que es ni más ni menos que el Thermoskin. Nuestra línea Thermoskin es exclusivamente un panel de acondicionamiento térmico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Como verán, hay distintas variantes, ¿sí? Distintos acabados. Un Thermoskin básicamente es medio panel, ¿sí? Cortado a la mitad. Tenemos Thermoskin de yeso, de OSB, ranurado de MDF, ranurado enchapado de MDF en Guatambú y Thermoskin cementicio. ¿Qué nos permite hacer esto? Por ejemplo, con el Thermoskin de yeso y con el Thermoskin cementicio, a una vivienda, incluso una vivienda construida en tradicional, aplicarlo, ¿sí? Y de esa manera mejorar las cualidades y las condiciones térmicas de esta vivienda. Y acá tengo para mostrarles brevemente cómo es la aplicación, ¿sí? De lo que sería un Thermoskin de yeso directamente pegado, ¿sí? Sobre la construcción tradicional. Estos productos se venden por placa, y lo que logramos de esta manera es acondicionar térmicamente estructuras ya existentes, ¿sí? De la misma manera, como les mencionaba antes, el Thermoskin, por ejemplo, de OSB, es aplicable en un steel, en un volume, como placa rigidizadora y, a su vez, conformar 25 o 35 de poliuretano para aislar térmicamente, ¿sí? Y el Thermoskin de MDF, ya sea el ranurado o el enchapado, nos permite de repente consolidar una cubierta, ¿sí? Sobre una estructura tradicional de cables o metálica, nos permite conformar esa cubierta con la vista interior terminada y el poliuretano hacia arriba para después recibir la barrera hidrófuga correspondiente, chapa, alfajías, clavaderas y demás. Este es un breve ejemplo de lo que se logra con un Thermoskin de yeso, por ejemplo, ¿sí? El reacondicionamiento de espacios, ¿sí? Para, en este caso, bueno, es un centro de yoga en Palermo, ¿sí? Un centro de yoga que trabaja aparte bajo condiciones climáticas particulares, con 35 grados constante de temperatura, y necesitaban acondicionar el lugar, ¿sí? Que se hizo a nuevo, era un viejo taller, esto, para cumplir con estas condiciones térmicas, ¿no? De esta manera se dotó al lugar de Thermoskin, ya sea en las paredes como en el techo, y como verán en los dos ejemplos que pueden ver acá, puede ser aplicable con una estructura de Durlock, o de placa de yeso, básicamente, convencional, perfilería de 35, 70 u omegas, o bien, como ven en esta segunda opción, puede ser pegado. Esto va a depender exclusivamente de con qué tipo de pared nosotros estemos trabajando, ¿sí? La irregularidad de la superficie sobre la cual estemos trabajando y qué nos conviene elegir como adhesivo o como estructura para colocar la placa. Por otro lado, tenemos un roof SiP. ¿Qué es un roof SiP? Un panel de techo propiamente. Yo les comentaba que el Thermoskin podría ser aplicable como panel de techo, el ranurado. Bueno, en este caso, este es
parte de los elementos constructivos que conforman nuestro sistema cPanel. El RoofZip también viene con las particularidades de ser ranurado para pintar o enchapado en guatambú. Esto lo que nos permite es una vista interior terminada del techo, emulando un machimbrado. ¿Sí? Después van a ver en las fotos cómo queda colocado, ¿no? Básicamente son paneles de techo que vienen en 240 por 60, con un núcleo de poliuretano de 50 en este caso. Obviamente la aislación, como comprenderán, es mayor, ¿sí? A medida que aumentamos el núcleo, mayor aislación térmica. Gypsy, panel no portante, divisorio de ambientes, nos ahorra tiempo de ejecución y obviamente logramos acondicionar térmicamente los distintos espacios. Esto lo usamos mucho para oficinas y lugares de trabajo, ¿sí? Donde de repente la condición de ahorrar energía en un espacio de trabajo grande con estos paneles es posible, independizando, digamos, cada uno de los espacios de trabajo, ¿sí? Como verán acá. Esta es la aplicación del panel propiamente. De hecho, estas son parte de nuestras oficinas, ¿sí? Nosotros empleamos nuestros productos, lógicamente, en nuestras mismas instalaciones, para que vean un poco cómo es el acabado. Después es una mera pared de yeso, pero con la aislación térmica entre las divisiones funcionales. Y finalmente el EvoZip, que este sí es un panel de placa cementicia, también no portante, ¿sí? Placa cementicia de ambos lados. Lo que nos permite en este caso es, básicamente es como yo le digo siempre, un ladrillo gigante, ¿sí? Es solo que con las cualidades obviamente de nuestra inyección de poliuretano. Lo que nos permite es cerrar rápidamente en 1,20 por 2,40 entre, obviamente, una estructura independiente ya determinada, ya sea madera, metálico o hormigón. Esto es un mero elemento constructivo, un elemento de cierre no portante, si bien también cuenta con CAT, ¿sí? Es un elemento que cuenta con CAT, por lo tanto también pueden construir en toda la región. Y ahora sí nos metemos de lleno en lo que es el sistema constructivo cPanel, ¿sí? Todos los que vimos hasta recién son productos que nosotros vendemos de manera independiente, o bien dentro de un kit, si así se solicita, pero son productos que ustedes pueden adquirir para, digamos, sumar aislación térmica a la obra que ustedes estén, o el sistema que ustedes construyan actualmente. ¿Qué es el kit cPanel? A ver, el kit cPanel básicamente está comprendido por nuestro CIP 70, ¿sí? Que es esta maqueta que yo tengo acá atrás, después la vamos a ver bien en detalle. Está comprendido por nuestro CIP 70, ¿sí? 70 de poliuretano, 2 placas de OSB, o CIP 90, en el caso de requerir mayor aislación, 90 de poliuretano y 2 placas de OSB. Pero el kit cPanel tiene la particularidad que comprende todos los tabiques exteriores, divisiones interiores, entrepiso y paneles de techo. ¿Sí? Entrepiso obviamente si es una obra de 2 plantas. El CIP 70, como les comentaba antes, tiene CAT habilitado para ser construido hasta 2 plantas. ¿Sí? Esto quiere decir que podemos hacer planta baja y primer piso, o hacer una planta baja libre y hacer primer y segundo, y así sucesivamente. Y lo que ustedes van a recibir es todos los paneles vaciados, modulados, vínculos, accesorios de anclaje químico y mecánico, barrera hidrófuga, clavadera, todo lo que ustedes ven ahí en el diagrama, lo van a recibir empaquetado y listo para montar, conjuntamente con un manual de montaje que nosotros desarrollamos para cada proyecto. ¿Sí? cPanel no proyecta, lo que hace es recibir el proyecto de ustedes, modularlo, adaptar el sistema a lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? No se tienen que preocupar por modular ni cada 1,20 m, ni cada 60, ni respetar alturas mínimas ni máximas. Modulamos, optimizamos el sistema, y ustedes reciben en obra el kit completo con todo lo que les mencionaba antes y el manual de montaje para montarlo como si fuera un Lego gigante, un Mecano gigante. Es muy sencillo de montar y muy rápido de montar. Las cualidades generales del sistema son estas que ustedes pueden ver acá. Lógicamente lo que vale la pena rescatar, más allá de los distintos aspectos que son importantes, todos nuestros son ensayados en el INTI bajo normas IRAM, ¿sí? Todo lo que nosotros vendemos primero cumple rigurosas normas de ensayo que nosotros hacemos antes de sacar cualquier producto al mercado,
Y lógicamente, como les comentaba al principio, esto tiene CAT y tiene CAS. Ahora, ¿cuáles son las ventajas comparativas en obra? Sí, entiendo que acá tenemos, dentro de los asistentes, gente que construye, gente que está averiguando para construir de otra manera, con un sistema constructivo distinto, sí, eficiente, más moderno. Lo que nosotros manifestamos como, digamos, ventajas comparativas en obras, son estos puntos que ustedes ven acá. En definitiva, reducimos hasta el 60% los tiempos de obra. Esto se traduce en que una obra de 150 metros cuadrados aproximadamente, ustedes van a poder cerrar el kit Cipanel, o sea, montar toda la cáscara, lo que sería la obra gris, lo van a poder tener terminado en aproximadamente 3 semanas, ¿sí? Con 4 instaladores. Un sistema, obviamente, que cumple con el CAT y el CAS que les comentaba antes. Un sistema que se adapta a cualquier proyecto, ¿sí? Recuerdan lo que les comentaba recién. No solo modulamos y optimizamos en función del proyecto que ustedes nos mandan, sino que a su vez realizamos capacitaciones técnicas para el personal que vaya a montar la obra, ¿sí? Esto es importantísimo. Nosotros hacemos las capacitaciones técnicas en planta y después vamos a obra y capacitamos en obra en los primeros pasos de montaje de aquellas cuadrillas que nunca montaron el sistema. Posteriormente hacemos un seguimiento de obra, ¿sí? En el proceso del montaje del kit Cipanel, realizamos un seguimiento de obra donde vamos certificando que el kit quede correctamente instalado. Y finalmente reducimos notoriamente el impacto ambiental en los procesos de obra. Estas son cosas que no siempre se tienen en consideración, pero acá tenemos que tener en cuenta que una obra de 150 metros cuadrados Cipanel responde a un flete, ¿sí? En un flete nosotros mandamos un semi, nosotros mandamos toda la obra gris completa para una casa de 150 metros cuadrados, lo cual en tradicional se traduce sin más ni menos que en 10-15 fletes en ese mismo proceso. Volquetes nosotros tenemos uno al final de toda la obra gris, que ni siquiera realmente se termina llenando porque son tachitos de poliuretano, 2-3 clavos y algunos retazos de paneles. Y agua, nosotros honestamente no usamos un sistema completamente seco, en el único momento donde ustedes van a emplear agua es en las fundaciones. Este es un video que quiero que presten atención propiamente a la fecha de inicio, siempre son el 10 del 9, ¿sí? Una obra de 600 metros cuadrados en Neuquén, y fíjense el avance de la obra, y que el mes 9 no pasa, ¿sí? Seguimos en el mes 9, y recién a mediados del mes 10, como van a ver, terminaron de prácticamente forrar la obra completa con la barrera hidrófuga correspondiente. Estos son, insisto, 600 metros cuadrados cubiertos de locales comerciales y departamentos en Neuquén, completamente Cipanel, planta baja y planta alta. Bien. Más allá de lo que es el sistema constructivo, Cipanel es propiamente un sistema sustentable, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros, nuestro leitmotiv acá es la aislación térmica, ¿sí? Y para esto me interesa ahondar en algunos conceptos que nosotros realmente valoramos y tenemos realmente en cuenta, que son las pérdidas de energía calórica en una vivienda, ¿sí? Considerando el techo, los muros y obviamente las aberturas, este 15% aclaro, contemplando una abertura con DBH con unas prestaciones, digamos, buenas, ¿no? de aberturas. Si no, la pérdida acá sería crucial. Pero básicamente lo que nosotros hacemos en este caso es responder al envolvente, donde tenemos un techo con un 30% de pérdida de energía calórica y un muro con un 35% en construcción tradicional. ¿En qué se traduce esto? Bueno, nuestro tótem Cipanel, que lo van a ver en nuestra página, lo van a ver en las exposiciones con nosotros, que nos acompaña a todos lados, donde, como les comentaba en las ventajas comparativas en obra, bueno, reducíamos el 60% en los tiempos de ejecución. No es menor destacar que en el uso de la vivienda uno va a reducir hasta el 60% de energía en lo que respecta a acondicionar térmicamente esta vivienda, tanto en invierno como en verano, ¿sí? Lo que ustedes ven acá es una comparativa de nuestro CIP 70 con respecto a todos los demás sistemas constructivos actuales en el mercado, ¿sí? Lógicamente, siempre hago esta aclaración, nadie va a ser
una pared de 2,70 m de ancho de ladrillo o una bóveda de 5,40 m de ancho para una vivienda, pero es importante que ustedes consideren y tengan en cuenta, en este caso, lo que nosotros logramos con 70 milímetros de cipanel y lo que necesita la construcción tradicional para equiparar el K de un muro nuestro. Esto se va a ejemplificar en esta breve tabla, ¿sí? Esta es una normativa, ¿sí?, de ahorro energético vigente, la ley 13.059, donde ustedes van a evidenciar acá que para Buenos Aires se determina un K entre 1 y 0,83. Esta es una ley vigente que lógicamente no se cumple a rajatabla, pero hoy exigimos en lo que es Buenos Aires un K de muro entre 1 y 0,83. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes que si nosotros nos vamos a las zonas más adversas, bioclimáticamente hablando del país, el K máximo exigido es de 0,23 en muros, y con cipanel nosotros estamos en 0,22. Esto, ¿sí?, se ve reflejado, como verán acá, en lo que es las zonas bioclimáticas del país, lo que les comentaba antes, la ley 13.059, y también existen ordenanzas en la ciudad de Rosario y en Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿esto cómo se traslada a la obra? Bueno, de esta manera. Fíjense la verificación de la ley 13.059, con una típica estructura de hormigón independiente y cerramiento cerámico, ¿sí?, no portante. Tenemos un K de 1,5, una estructura similar con una membrana colocada antes del revestimiento final, bajamos el K 1,3. Recién logramos una aislación que mencionaba antes, un K que cumpla en 13 parámetros con una doble pared conformada con EPS como núcleo aislante. Y finalmente, lo que les mencionaba antes, cipanel con 0,70 de núcleo de poliuretano, con un CIP 70, llegamos a un K de 0,22, ¿sí?, cumpliendo no solo con la normativa, sino cumpliendo también en las zonas más adversas de las regiones bioclimáticas de Argentina. Y ahora les quiero mostrar unos breves ejemplos, ¿sí?, de obras construidas con cipanel para que ustedes evidencien la versatilidad del sistema, no solo en cuanto a formas, sino en cuanto a los revestimientos que empleamos. Nosotros cuando damos las capacitaciones, muchas de las dudas es qué tipo de obra puedo hacer, qué forma tengo que cumplir con alguna morfología en particular, ¿puedo aplicar a cipanel cualquier tipo de revestimiento? Bueno, la respuesta es sí. Y estas son algunas de las obras que se han ejecutado con el sistema. ¿Sí? Fíjense, bueno, más allá de la forma en cuestión, digamos, ¿no?, el empleo de madera, el empleo de piedra como revestimiento final, las luces a cubrir. Esta obra es completamente cipanel. La única parte portante, y más que nada porque también es un hogar, también esta columna que ustedes ven acá, es parte del hogar del living principal. Esta es una pata de hormigón, todo lo demás es estrictamente cipanel. Fíjense que las luces a cubrir y demás no afectan en cuanto a la portabilidad del sistema, sí obviamente en cuanto a la estructura de esta cuña, que aparte es una terraza verde. La posibilidad de aplicar revestimientos plásticos continuos, ¿sí?, acá en este caso, bueno, otro tipo de resolución formal. La aplicación de madera con piedra y, como les mencionaba antes, también la capacidad del sistema de obrar como elemento de cierre, ¿no?, en este caso, y no portante, ¿sí? En este caso, como verán, son 1, 2, 3 plantas. Nosotros podríamos, el profesional a cargo en realidad, podría haber optado por hacer esta primer losa y después la capa de arriba cipanel, pero bueno, fue una decisión netamente de proyecto. Nuevamente, las distintas aplicaciones de revestimiento junto con las grandes luces a cubrir, que esta es otra pregunta que siempre es recurrente: ¿qué tipo de aventanamientos puedo colocar? ¿Qué tipo de estructura soporta el panel? Bueno, todo esto está hecho íntegramente con cipanel. Lógicamente, lo que nosotros vamos a solicitar cuando recibimos la documentación es, si es necesario, el cálculo estructural por parte del profesional a cargo de la obra, para dimensionar estas vigas tal como están concebidas en el proyecto. La posibilidad de emplear el sistema para viviendas multifamiliares. Fíjense acá lo que les comentaba antes, ¿no?, la primera planta libre con estructura de hormigón, una segunda planta con estructura de hormigón y ya después una tercera planta de repente pura y exclusivamente cipanel.
¿sí? Acá se combinaba en este caso la aplicación de las pasarelas que eran de hormigón, entonces la decisión, digamos, estructural responde a eso, ¿sí? Propiamente. Otra morfología, otra vivienda, esta es en Parque Leloa, provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esta es una obra cuya planta alta es cipanel, esto fue una remodelación. ¿Sí? Planta alta cipanel, planta baja era el casco original de la casa que se reformó. Y acá, bueno, ya entrando a lo que es Buenos Aires, fíjense cómo desaparecen los techos, techos embutidos, terminaciones ya en chapa con marcos cajones para absorber la cabeza del revestimiento, y en el caso del interior, ya el aplicado de la placa de yeso sobre el sistema. ¿Sí? La morfología cambia nuevamente cuando nos vamos a Tandil. ¿Sí? Este es un complejo de viviendas con un casco principal, un complejo de cabañas, perdón, de alquiler, con un casco principal. Fíjense, importante destacar acá el envío del kit. ¿Sí? Esto es un kit equivalente a 450 metros cuadrados de todo este casco. ¿Sí? Así es como les llega a ustedes el kit embalado y enfardado a la obra. ¿Sí? También en este caso, una obra completamente cipanel, tanto en planta baja como en planta alta, sin estructura independiente. Y nuevamente remarco la versatilidad del aplicado de distintos tipos de revestimientos. Otra obra más en Buenos Aires, en este caso una obra en Pilar. Fíjense en este caso, esta es una obra que siempre nos gusta mostrar, porque en este caso, por decisión estrictamente de la arquitecta, fíjense que vincularon absolutamente todos los sistemas constructivos, todos. Tenemos pórticos de hormigón, estructuras metálicas como columnas, vigas de madera, cipanel como elemento de cierre, en algunos casos, fíjense acá que hay un pórtico de hormigón, y cipanel es un elemento de cierre, y fíjense cómo acá tenemos ladrillo portante, estructura de hormigón, y en otros casos, por ejemplo, donde apoya el entrepiso o mismo acá, donde apoya el techo, cipanel es completamente portante. ¿Sí? En este caso, la adaptabilidad del sistema nos permite ser portantes en la misma obra, portantes y no portantes al mismo tiempo. Esta es una obra en Puertos del Lago, una de las 3 obras que tenemos ejecutadas en puertos. En este caso es una obra conformada con losas de hormigón, más que nada por una cuestión netamente formal. En este caso querían la losa vista de hormigón, en cuyo caso, bueno, como verán en esta imagen, se usó el panel como elemento de cierre. Y fíjense este detalle, ¿no? Que siempre es una pregunta recurrente, el convertir la columna en un tabique portante para que el espesor sea equivalente al espesor del panel y después no tengamos mochetas internas. Y obviamente el revestimiento final, en el caso de la planta alta, ¿sí? Esto es todo revestimiento plástico, con la barrera hidrófuga, el sistema AIS, en este caso colocado, y luego el revestimiento plástico que termina de conformar el revestimiento final. En el caso de planta baja es un siding puesto verticalmente con bajo fondo. Y finalmente, un caso realmente que a mí me parece que siempre pone de manifiesto la dinámica en obra del sistema. Esto es un proyecto de viviendas en Añelo, 120 unidades como esta que ven acá, de 75 metros cuadrados, en algunos casos espejada, en algunos casos individual, y alrededor de 10 unidades más de movilidad reducida. ¿Sí? En este caso, la empresa constructora, Tapatá, tenía 8 operarios constantes ahí, y levantaban un kit cipanel cada 24 horas. ¿Sí? O sea, 75 metros cuadrados, 8 operarios montaban en 24 horas. Quiere decir que en el transcurso de día y medio, una nueva vivienda aparecía montada. Después obviamente quedaban las terminaciones y revestimientos, pero el avance de obra en este caso fue fundamental para el plan este que estaban haciendo. Y nuevamente, fíjense acá las distintas formas, ¿no?, de abordar el sistema, por ejemplo, en cuanto a la cubierta. La combinación de estructuras metálicas con el sistema incluso es posible también, aunque el sistema sea portante.
Y después, bueno, las estructuras correspondientes para aplicar el revestimiento. Bien, esto por un lado, y lo que voy a hacer ahora es pasar a mostrarles de la manera más dinámica posible, considerando el tiempo que tenemos, lo que es los detalles técnicos, ¿sí?, del sistema constructivo propiamente. Bien. Como siempre me gusta mencionar, vamos a ir de abajo para arriba, ¿sí? Vamos a arrancar desde las fundaciones hasta llegar a la última, el último tornillo de la última chapa del techo. Anclajes y montajes del panel, ¿sí? Como verán acá, esto está hecho sobre una platea, básicamente. Lo importante y a saber es que el cipanel puede ser anclado sobre cualquier tipo de fundación. ¿Sí? Nosotros trabajamos con plateas, con viga de fundación y pilotines. Trabajamos con palafitos, o si no con pilotines y estructuras elevadas, ya sea metálica o madera. Para nosotros es completamente indistinto, ¿sí? Siempre salimos con una varilla roscada, obviamente esto está aplicado a las distintas configuraciones de fundación. Y lo importante en el caso de hacer una platea o una viga de fundación que esté a nivel del suelo natural o de una vereda perimetral, que el sistema disponga de esta separación siempre con respecto a esta vereda perimetral o el terreno natural en cuyo caso. ¿Para qué? Para que cualquier anegamiento de agua que tengamos acá por lluvias, nieve y demás, no afecte el sistema y el sistema quede completamente aislado, ¿sí? Eso es fundamental. Después igual, como les dije antes, vamos a tratar de hacernos un huequito para ver la maqueta, y ahí va a ser mucho más ejemplificador, pero por las fotos nos vamos a poder ir orientando. Importante, como primera medida, siempre empezar a instalar el sistema por un encuentro de muros. Esto no solo nos va a facilitar el aplomo del panel, sino que aparte nos va a servir las distintas trabas interiores que nosotros tengamos para que el muro este no quede suelto en el proceso de montaje. Lógicamente, como cualquier sistema en seco, a la hora de ir montando los distintos paneles, siempre nosotros sugerimos flechar, ¿sí?, el muro correspondiente. Como les mencionaba antes en la diapositiva anterior, teníamos el cajón hidrófugo, ¿sí?, que nos separaba del borde perimetral. En muchos casos lo que optan los profesionales es continuar con ese cajón a lo largo de todo lo que es el anclaje murario de ese panel. De esta manera después tiene lugar para cargar contrapiso, carpeta y nivel de suelo terminado, nivel de piso terminado. Fíjense acá nuevamente, ¿no?, como todos los paneles y panel terminan trabados, ¿sí?, a la hora de su montaje, o flechados en su defecto, como ven acá, cuando la pared ya es más larga. Fíjense el detalle de la separación siempre del terreno natural, o incluso, ¿no?, de una vereda, en este caso de una galería que nos da al exterior. Entonces, bueno, después acá cargaremos al nivel del piso terminado correspondiente, pero el cajón hidrófugo ya aísla correctamente el panel. No obstante, nosotros facilitábamos en el kit para lo que es la solería inferior la pintura a base de goma, es una membrana para cuidar, digamos, esa solería inferior, y a su vez facilitamos una lucinta, que es una membrana adhesiva, ¿sí?, para colocar del lado de abajo. Fíjense nuevamente, en este caso, el anclaje del muro con la condición del cajón hidrófugo, y fíjense un detalle no menor, como si panel, y esto remito nuevamente a lo que hablábamos antes de los cálculos estructurales, fíjense como el panel, por momentos, el dintel, perdón, es panel, ¿sí?, y con eso basta, y cuando de repente tenemos la carga a la que puede ser sometido un dintel con respecto a un entrepiso, por ejemplo, ese dintel es, en este caso, consolidado con un cabio multilaminado que también proveemos nosotros dentro del kit. Todo lo que son refuerzos estructurales van incluidos en el kit cipanel. Fíjense en este caso también, ¿no?, claramente como
abajo del entrepiso aparece el multilaminado, para recibir el techo, en este caso, y como en otros lugares donde tenemos, por ejemplo, una doble altura, no. Y sin embargo, acá atrás, donde monta esta pared que viene de arriba con respecto al entrepiso, sí, empieza a aparecer esa pieza ya maciza. Fíjense como también en el kit incluimos todo lo que son premarcos, ¿sí? El panel, como les mencionaba al principio, va vaciado y modulado, y dentro de estos vaciados de 1 pulgada que nosotros dejamos en los vanos, van a recibir ustedes una tapa de 1×3 que va a servir de premarco para luego ajustar la carpintería correspondiente. Y finalmente, en lo que respecta a lo que es el anclaje y montaje de muros, lógicamente la colocación de barrera hidrófuga para terminar de aislar correctamente el sistema. Nosotros hoy estamos trabajando con Transpir de Rotoblas, tanto en paredes como en techo, ¿sí? Y de esta manera terminamos de aislar hidrófugamente y protegiendo el sistema a futuro. Bien, en lo que respecta a instalaciones sanitarias, ¿sí? Y después vamos a ver instalaciones eléctricas, las opciones que tenemos son 2, básicamente, una que es la que recomendamos, las 2 son viables. Una es calar el panel propiamente, ¿sí? El panel, si es empleado como panel portante, solo lo podemos intervenir verticalmente, por lo tanto vamos a venir por piso y vamos a subir, ¿sí? Como lo ven acá en este diagrama. Y la otra opción es, en los tabiques sanitarios, hacer la instalación por delante del panel, ¿sí? Anclando con omegas los caños, venimos, presentamos todo lo que es el tendido de cañerías, y después nos separamos con un perfil de 35 y colocamos la placa verde de yeso, la placa antihumedad. En este caso también vamos a colocar la placa antihumedad, solo que la podemos colocar directamente sobre el panel. Lógicamente, quien empieza a trabajar con el sistema por una cuestión más que nada de tradición, lo primero que hace es calar el panel. Les puedo asegurar que en el segundo tabique sanitario ya están pasando la instalación por delante y realmente comprenden la dinámica, ¿no? de presentar un tabique sanitario de esta manera. Fíjense, ¿no? Cómo queda el sistema cuando no intervenimos el panel. De esta manera, si nosotros quisiéramos intervenir el panel, todo este tendido horizontal tendremos que hacerlo por abajo y únicamente ir subiendo y calando en cada una de las partes. Obviamente de esta manera un sanitarista termina el tabique sanitario en no más de una jornada de trabajo. También aplica para sala de máquinas, ¿sí? Recepción de lo que son calderas y demás cuestiones en una vivienda o en un edificio multifamiliar. Y en lo que respecta a instalaciones sanitarias, también tenemos 2 variantes. Una es, obviamente, en los tabiques interiores vamos a tener que el panel o hay que llegar a un toma, salvo que decidamos hacerla por afuera, pero en el caso de hacer el interior vamos a necesitar resolver de esta manera. Lo que nosotros también sugerimos, ¿sí? Contemplando que el sistema viene con las clavaderas para el exterior, y en caso de que ustedes empleen un sistema que se pueda aplicar sobre clavaderas, lo que vamos a sugerir es pasar por fuera todas las instalaciones, pinchar y entrar donde necesitamos. ¿En qué se traduce esto en obra? Bueno, interiormente tenemos la caladura vertical, donde pasamos a otro ambiente, vamos para arriba, vamos para abajo. ¿Sí? Llegamos a un toma, como les mencionaba antes, esto después, con el mismo poliuretano que nosotros enviamos, sellan y después le pasan con la placa de yeso o el revestimiento final por arriba directamente. Y tenemos también la opción segunda que les mencionaba, ¿no? Recorrer toda la casa entre clavaderas. La clavadera en este caso, lógicamente, no aporta absolutamente nada, por lo que se puede intervenir libremente, mientras que no afecte la recepción del revestimiento final. Y de esa manera pinchamos y entramos donde queremos, ¿sí? Ya sea con una curva, como lo vemos acá y acá, o con una caja octogonal, también nos sirve. Y fíjense, ¿no? El detalle interior. Puede ser este para un aplique, o si tuviera un cielo raso suspendido, yo podría directamente hacer todo el tendido por arriba del cielo raso y repartirme dentro de la vivienda como quiero. Y finalmente tenemos las calderas, ¿sí? Las losas radiantes. Para lo que es una planta baja,
con estructura, con fundación tradicional, obviamente no nos afecta. En lo que respecta a cipanel, siempre vamos a sugerir en un entrepiso en seco, como en cualquier sistema en seco, dotar de una aislación, ya sea una proyección de poliuretano, como ven acá, o un EPS, para luego colocar la malla, colocar la serpentina y cargar con un hormigón alivianado sobre un encofrado perdido, que ahora vamos a ver en la parte de entrepisos, pero digamos es la forma tradicional de incorporar losas radiantes en un sistema en seco. Lo que respecta a entrepisos, ¿sí?, que es lo que justamente di lugar recién, fíjense, en este caso, perdón, cómo el sistema está simplificado al máximo, ¿sí? Lo que es solera inferior, la pieza misma que es solera inferior es solera superior y es la que recibe el apoyo del entrepiso, y después el sistema se repite en planta alta recibiendo el techo, que es lo último que vamos a ver. Pero fíjense la simpleza con la que está resuelto el sistema para evitar la mayor cantidad de errores o complejizar la obra, ¿no? Por eso logramos el dinamismo que logramos. Fíjense la altura, ¿no?, del panel viniendo desde planta baja, el apoyo, ¿sí?, solera superior y apoyo de cabios, y luego la estructura del entrepiso directamente apoyada sobre los tabiques que ya están conformados. Fíjense las uniones, ¿sí?, y toda esta estructura de tabiques de planta baja, o en caso de planta alta pasa lo mismo, o sea, al conformar esta secuencia de tabiques, esto trabaja monolíticamente, o sea que las cargas, gracias a los apoyos horizontales, ¿sí?, las descargan equitativamente en todo el tabique. Otra pieza que también mandamos, ¿sí?, modulada en alto, no en ancho, para que en obra no les falte ni les sobre, son los enraces, ¿sí?, enraces que ustedes van a colocar entre los cabios para continuar, digamos, para tener la continuidad de la aislación térmica y luego pasar a la planta alta. El caso de paneles de entrepiso o paneles de piso, como nosotros los llamamos, también es posible. El panel de piso básicamente es un panel de pared acostado, ¿sí?, lleva vínculos y se modula cada 60 centímetros. De esa manera, lo van a ver en esta imagen, el vínculo interior entre panel y panel, junto con la estructura que tenemos por debajo, termina conformando casetones de 60 por 60. ¿Para qué? Para evitar que el panel ceda o deforme a causa de cargas puntuales futuras en la habitabilidad de esta casa, ¿no? Como no sabemos qué es lo que van a poner acá arriba el día de mañana, estos paneles son modulados cada 60 de ancho y se van colocando con vínculos entre ellos, conformando la estructura con la estructura primaria de abajo, ¿sí? El caso del panel de techo, ¿sí?, que se empieza a evidenciar el MDF ranurado que les mencionaba antes, en este caso para pintar. Ahora después en la parte de cubiertas vamos a ver más ejemplos, ¿sí?, y nuevamente los enraces. Y finalmente, fíjense el entrepiso conformado, como les mencionaba antes, la estructura en seco, la placa de MDF, en este caso empleada como encofrado perdido, la aislación térmica y la carga del hormigón alivianado con la losa radiante, obviamente, que está dentro. Pero esta sería la conformación típica de un entrepiso húmedo en un sistema en seco como cipanel. Y finalmente la cubierta, fíjense acá nuevamente, replico y remarco lo mismo, ¿no? O sea, esa solera superior en planta baja es exactamente la misma pieza, la volvemos a colocar arriba y acepta perfectamente lo que es la descarga de la estructura del techo. Y acá en este caso, el panel propiamente de 60 por 240, recuerden que el panel de techo sí viene modulado en 60 por 240, esto es únicamente para que al techista le sea más fácil manipular el panel y subirlo, ¿sí?, propiamente para eso. Y viene con el ranurado de MD, el ranurado emulando el machimbrado, y obviamente con la pestaña para que ese ranurado continúe, ¿sí?, al ir aplicando panel y panel.
el mismo panel, en este caso enchapado, ¿sí? Para darle ese tono, lustre, lo que ustedes gusten. Acá está en crudo, la misma situación. Y después las posibilidades, bueno, ¿no? Esto es meramente un sustituto, como siempre nosotros decimos, con obviamente mayor aislación térmica y tecnológicamente superior, pero nuestro panel de techo es un sustituto en cuanto al montaje, ¿sí? Es un sustituto del machimbrado y la aislación térmica de la cual ustedes dotan a cualquier techo tradicional. La única diferencia es que, bueno, acá el panel ya viene conformado y lógicamente con 50 milímetros de núcleo de PUR. ¿Sí? Pero fíjense que es adaptable básicamente a cualquier condición que nosotros querramos hacer en cuanto a la cubierta de la casa. Desde cubiertas a dos aguas, techos planos embutidos, techos embutidos, ¿sí? Perdidos para que no se vean. En este caso, los arquitectos optaron por una resolución sumamente práctica, que es aprovecharon la vista del panel como cielo raso, ¿sí? O sea, lo pusieron de plano, con su estructura correspondiente, y sobre este mismo techo ya aislado con paneles y panel, simplemente hicieron una estructura muy liviana con una pendiente mínima para colocar la estructura para recibir las chapas. ¿Sí? También es una solución posible. Lógicamente, como todo sistema en seco, y si panel no es la excepción, siempre vamos a recomendar un trabajito importante acá de cingerías, cupertinas, redimensionamiento de canaletas y demás cuestiones, para que el sistema no se vea afectado, como solemos tener hoy a veces, que llueven, no sé, cantidades, baldes de agua en 5 segundos, y todos los techos empiezan a sufrir las consecuencias de eso. Finalmente pasamos a lo que es revestimiento, ¿sí? Yo les hablaba antes que las clavaderas van incluidas en el sistema constructivo. Básicamente vamos a usar clavaderas para todos los revestimientos, salvo para el sistema AVES, ¿sí? El sistema AVES es el que les mostraba en la casa de puertos, de dos placas de placas DPS, ¿sí? Que van directamente atornilladas con las arandelas plásticas que viene hacia el sistema. Va atornillado el panel, ¿sí? Obviamente colocando antes la barra hidrófuga, ¿sí? Perforamos todo junto y logramos la instalación del AVES sin clavaderas. Ahora, para todo lo demás, vamos a emplear las clavaderas que van en el kit, que son de 2x2. ¿Sí? Fíjense la posibilidad de colocar, ¿sí? Lo que son revestimientos tipo tejuela, ladrillo o piedra, como veían antes en la diapo de electricidad, no sé si recuerdan que teníamos las clavaderas, la malla electrosoldada del 4,2 sobre la clavadera. Eso nos va a servir de aplomo para ir colocando esa piedra e ir colocando también el cemento del lado de atrás para que podamos continuar la línea y no se nos caiga ni para atrás ni para adelante el revestimiento. Por otro lado tenemos en el mismo caso la combinación de siding, ¿no? En esta misma pared, la combinación de ambos elementos, conviviendo perfectamente bien, ambos aplicados sobre clavaderas, ¿sí? ¿Cómo logramos estos dientes? Bueno, esto es una decisión netamente formal, si queremos hacer el diente con el panel, o simplemente volcarnos sobre una estructura que nos permita jugar con esas diferencias después a futuro a la hora de revestir, ¿sí? Y los marcos, ¿sí? Antes les mostraba en Parque Leloir, y los voy a volver a mostrar, los marcos cajones. Bueno, en el caso del siding, en este caso, la opción de con la misma tabla de siding de hacer la terminación del marco exterior. La implementación de placa cementicia. Nosotros, en este caso, siempre sugerimos con la placa cementicia, al igual que, insisto, esto es común para cualquier sistema en seco, dejar, ¿sí? Siempre una buña, una junta de dilatación, si es que vamos a dotar a esta pared, por ejemplo, de un revestimiento plástico continuo. La placa cementicia, por su composición y la cantidad de celulosa que comprende a la placa, tiende a dilatar y contraer. Es por eso que muchos revestimientos con placa cementicia suelen fisurar después a futuro. No se olviden que al ser un sistema en seco y un sistema sismo resistente, no es ajeno a que es un sistema que trabaja y flexa y justamente colabora con esas cosas.
como también colabora el steel, colabora el balum. Entonces, es importante, si vamos a revestir con placa cementicia, siempre tratar de dejar, ¿sí?, una pequeña bonita, una pequeña junta de dilatación, ideal para este tipo de decisión de revestimiento. En el caso de la chapa, como les mencionaba antes, bueno, la implementación de marcos cajón, y nosotros colaboramos, ¿sí?, junto con el profesional, junto con el comitente, en estas decisiones. Sí, obviamente la decisión final la tiene, insisto, el profesional o el comitente, pero nosotros colaboramos en nuestro know-how en qué es mejor, cómo resolver ciertas cuestiones, digamos, de adaptar distintos revestimientos o responder a distintas cuestiones formales con el sistema Cipanel. Fíjense en este caso, bueno, no solo la incorporación de marcos cajones de chapa, sino que aparte toda la cupertina de las que le hablaba antes, sobre ese techo embutido, las terminaciones en las esquinas, bueno, todo esto nosotros participamos activamente si lo necesitan, y obviamente trasladamos todo nuestro conocimiento con respecto a este tipo de cosas. Las terminaciones interiores, ¿sí?, posibilidad de aplicar, lógicamente, cualquier tipo de revestimiento. Antes les mostraba el yeso, la placa de yeso, el MDF ranurado, ¿sí?, como opción de terminación, la placa de yeso con las aristas, fíjense, de manera perfectamente terminado, la buña en el cielo raso, o sea, todo esto es aplicable. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque una de las grandes inquietudes, sobre todo de los comitentes, es cómo se va a ver la casa al final. Bueno, se va a ver como la misma casa en la que vivimos todos. Digamos, las terminaciones y posibilidades son infinitas con respecto a construir o no con el sistema. ¿Cuál es la única salvedad, obviamente, en el caso del revestimiento de placa de yeso? Bueno, que la junta del sistema, ¿sí?, la junta que se encuentra dentro ahora, por detrás de esta placa de yeso, no sea la misma, ¿sí?, que la junta de la placa de yeso propiamente. ¿Para qué? Para que justamente cuando el sistema trabaja, no trabaje la junta de yeso y de esta manera quede trabado y no manifieste fisuras en el interior. Bueno, todos estos son los detalles que nosotros, junto con el profesional, terminamos de aunar criterios, digamos, y terminamos de... Fíjense la placa de yeso antihumedad. En el caso del tabique sanitario, fíjense acá lo ven perfecto. Donde tengo el tabique sanitario, tengo la placa aplicada sobre la perfilería de 35, mientras que, fíjense, en este lateral, que es donde va la puerta, tengo la placa aplicada directamente sobre el sistema, ¿sí?, atornillada perfectamente bien. Y finalmente entramos ya a la parte de cocina, que es donde uno de repente juega más con los revestimientos, ¿no?, así como en los baños y demás, y la aplicación de, ya sean menecitas, tejuelas, azulejos, mármoles, colgar a la cena, es una pregunta también recurrente en lo que respecta a la implementación de Cipanel en obra. ¿Cómo cuelgo a las cenas? ¿Cómo cuelgo estantes? Bueno, esto se cuelga directamente con un tirafondo. Sobre el OSB no se barre, nosotros lo tenemos completamente probado esto. Incluso ustedes recuerden que atrás de esta pared, en el caso de querer optar, ¿sí?, por reforzar el anclaje de esto, ustedes no se olviden que en esta pared nosotros tenemos los vínculos que unen panel con panel, ¿sí? Por lo tanto también se van a poder agarrar a los macizos, si es que eso les brinda mayor seguridad. Fíjense el caso de la conformación de hogares o chimeneas. Este es el único caso donde nosotros sí exigimos que lo que son hogares y chimeneas sean construidos en tradicional. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación les mostraba esa casa con la columna que era chimenea y a la vez era portante de hormigón para la cuña del techo de la terraza verde? Esto es lo único que cuando trabajan con Cipanel nosotros vamos a solicitar que empleen de manera tradicional. No porque en otros países no se trabaje, ¿sí?, pero nosotros, por una cuestión netamente de cómo está conformado el sistema y cómo está aprobado el sistema acá en Argentina, lo que son hogares y chimeneas lo van a trabajar en tradicional para después continuar hacia los costados, sí, correspondientemente, con el sistema propiamente completamente portable. Y finalmente, bueno, los que les mencionaba en la diapositiva anterior, la aplicación de mármoles, la aplicación de distintos revestimientos, ¿sí?, todo eso es posible con el sistema. Bien,
Lo que voy a hacer ahora, en 5 minutos, es mostrarle brevemente la maqueta, rápidamente, cómo vienen vaciados los paneles, y después vamos a pasar a responder la mayor cantidad de preguntas que tengamos, en tanto en cuanto nos dé el tiempo que disponemos, ¿sí? Bueno, lo hicimos bastante rápido. Bastante rápido. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla un segundito para aparecer yo en pantalla. Y les voy a mostrar cómo trabajamos nosotros muy brevemente y muy rápidamente en la conformación de un panel. Obviamente, después las puertas de cPanel están abiertas a que ustedes vengan y se capaciten, y nosotros ir a la obra, si es que, y ojalá así sea, contraten un sistema constructivo y se pongan a construir con cPanel, y ahí obviamente profundizamos y entramos en detalle, ¿sí? Con lo que es la capacitación propiamente del montaje del sistema. Todo lo que ven acá, no sé si llega a ver bien, creo que sí, me voy a levantar. Este es un kit cPanel, ¿sí? Una maqueta 1 en 1, ¿sí? De lo que ustedes van a recibir en tabiquería, para lo que son tabiques exteriores, el panel interior. Lo único que no cotizamos, y cotizamos aparte y de manera independiente del kit, es la estructura de entrepiso y la estructura de techo, por una sencilla razón, porque muchas veces, por una cuestión de facilidad, mismo para el arquitecto, para el comitente, es mucho más fácil contratar las estructuras en una maderera cercana a la zona de emplazamiento del kit, ¿sí? Pero lo podemos cotizar de manera separada. Incluye anclajes químicos, ¿sí? Poliuretano, anclajes químicos para el hormigón, ¿sí? Cola poliuretánica, anclajes mecánicos que les comentaba antes, que son accesorios, ¿sí? Pistolas aplicadoras, cintas para el talbet, clavos, pero todo lo que respecta, digamos, propiamente a lo que les va a permitir a ustedes montar el kit cPanel. Como les mencionaba antes, siempre vamos a salir con una mancha marcada. En el caso del hormigón, bueno, vamos a emplear justamente el anclaje químico. Pero ¿cómo funciona todo esto? O sea, ¿cómo es el proceso en pocas palabras y para que ustedes lo puedan ver rápidamente? Nosotros vamos a recibir en obra la solera de las piezas, ¿sí? Que van a conformar la solera inferior. En 2x3, 1x4, la pintura que les mencionaba antes, para proteger, digamos, esta pieza, y la lucinta, que también les mencionaba antes, que es adhesiva. Vamos a tener nuestra fundación, ¿sí? Vamos a hacer el replanteo correspondiente con la solera. Vamos a agujerear esta solera, ¿sí? Conforme... Me dejas un cachito en la cámara que no se ve. Lo estoy apuntando abajo. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Perfecto. Vamos a, ahora sí, que ven la solera, vamos a agujerear, ¿sí? Cada 60 centímetros desde la esquina, arrancamos el primero a 20 y después cada 60, y vamos a colocar el anclaje mecánico, vamos a pasar la varilla roscada. ¿Para qué? Para dejar fraguar y al otro día ajustar. De esa manera logramos anclar la solera inferior completamente conformada y aislada a la vía de fundación o platea que nosotros hayamos dispuesto. En el caso de una estructura metálica o una estructura de madera elevada, la única diferencia va a ser que en vez de recibir el anclaje químico, van a recibir la varilla roscada con 2 tuercas y 2 arandelas, ¿sí? O depende cómo lo disponga el arquitecto, nos adaptaremos al tipo de anclaje que él quiera usar. Esto van a recibir propiamente el panel. Como les mencionaba al principio, va vaciado y modulado, ¿sí? Fíjense, ahí para que lo vean bien, vaciado de 1 pulgada, vaciado de 2 pulgadas, ¿sí? ¿Cuál es la regla de oro del cPanel? Siempre vamos a emplear anclaje químico, ¿sí? Anclaje químico y anclaje mecánico.
Cuando nosotros vinculemos madera, ¿sí?, con poliuretano, vamos a utilizar el anclaje químico. Y cuando vinculemos madera con madera, vamos a utilizar la cola pura, que para eso la enviamos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la conformación de una solera inferior, solera superior, lo mismo en algunos encuentros de esquina que ahora vamos a ver. Y luego vamos a clavar cada 10 centímetros de un lado y del otro. Entonces, básicamente los pasos son: tengo la solera inferior conformada, coloco el anclaje químico, vuelco el panel sobre mi solera inferior y clavo, ¿sí?, inferiormente de ambos lados cada 10 centímetros. Tengo el vínculo de 2x3 también provisto en el kit. Voy a vincular madera con espuma. Coloco la espuma nuevamente. Y coloco el vínculo. Y clavo de ambos lados. Posteriormente, traigo el otro panel. Y le puse anclaje químico abajo, lógicamente. Y lo vuelco contra el panel que ya monté. Clavo, y del otro lado hago exactamente lo mismo. Cuando tengo que conformar un encuentro de muros como el que veíamos al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan de la traba del muro exterior, ya sea en ángulo o con respecto al muro interior? Este vínculo lo voy a dotar de cola, porque voy a vincular madera con madera, lo voy a apoyar, lo voy a atornillar, voy a colocar el panel, ¿sí?, para continuar mi tabique, pero del lado de afuera voy a reostrar esa pared una vez que esté ensamblada con estos tirafondos que también los incluimos nosotros, y que básicamente lo que yo voy a hacer es arreostrar esta pared entera hacia la que ya tengo montada, para rigidizar el encuentro. ¿Sí? Bien. Después, lógicamente, sobre esto vamos a terminar colocando la barrera hidrófuga correspondiente, las clavaderas correspondientes y el revestimiento final. Correcto. Bien. Dicho esto, vamos a proceder a responder algunas preguntas, si les parece bien. Insisto, esto es una edición express, ¿no? Por el tiempo que tenemos suelen durar bastante más las capacitaciones, casi el doble o el triple, pero bueno, ante todo aprovecho mientras que vamos buscando las preguntas, vamos a tratar de barrar la mayoría. Muchas quizás ya las respondimos durante el proceso de las distintas explicaciones. Aprovechamos obviamente para agradecer a Puertos por la invitación a esta edición online, a la cual nos tiene acostumbrados a la cuarentena, así que, bueno, esperamos haber sido lo más claros y explicativos posibles, ¿no? Bien, vamos por la primera y obligatoria, ¿sí? ¿Cuál es el precio del kit cPanel? Correcto. El kit cPanel oscila entre los 130 y 180 dólares el metro cuadrado cubierto de superficie de obra. ¿Por qué lo digo así y no lo digo por metro cuadrado de panel? Porque nosotros vamos a modular y vamos a optimizar el sistema constructivo completo. Y de esta manera, dicho por metro cuadrado cubierto, va a ser mucho más fácil que ustedes saquen cuentas rápidas, ¿sí? Es decir, un kit cPanel para una casa de 100 metros cuadrados promedio va a andar en el orden de los 15.000 dólares con todo lo que les comentaba que incluye, ¿no? Lógicamente. El kit, el valor del kit que les comento es dispuesto y no incluye el flete, ¿sí? Teniendo en cuenta que los paneles son portantes, ¿qué restricciones estructurales tienen? Mira, honestamente, para lo que son viviendas unifamiliares, o mejor dicho, ni siquiera viviendas unifamiliares, me corrijo. Para lo que son 2 plantas, las restricciones son ninguna. Lo único que vas a ver, o de la manera que a veces se configura en algunas zonas en particular, por cuestión de esfuerzos a lo que es solicitado
el sistema. Por ejemplo, en Mendoza tenemos casas que, más allá de la portabilidad del sistema, por una cuestión de dónde están emplazadas, tienen una estructura o refuerzos metálicos en algún punto de la vivienda. Esto se debe más a una cuestión de que la estructura colabore con el sistema por esfuerzo de succión que por la portabilidad del sistema en sí. ¿Sí? O sea, ese tipo de solución la vas a obviamente obtener de un cálculo estructural, pero te diría que restricciones propiamente no tenés. ¿Cuál es el dintel máximo que se puede realizar en este sistema o cómo suelen hacer los dinteles? Bueno, un poco lo que comentaba antes con respecto a el panel cuando oficia de dintel y cuando empieza a aparecer el multilaminado. Nosotros hasta 2 metros de vano trabajamos con el panel como dintel, más de 2 metros ya pasamos a proveer el multilaminado correspondiente, 3x6, 3x8, lo que corresponda. En algunos casos particulares, con casas con grandes aventanamientos, quizás se recurre a un pórtico independiente, pero bueno, estas son las cosas los grises donde nos manejamos con los profesionales a cargo. ¿El sistema es apto para soportar una cubierta verde? ¿Tiene alguna restricción? Sí, el sistema es apto perfectamente. De hecho, como les mostraba, una de las primeras casas con la cuña esa que salía, era una terraza verde. Insisto sobre esto, o sea, no vas a tener restricciones en cuanto al peso, ¿sí? De lo que soporta el panel. Sí vas a tener que elaborar un pequeño mínimo estudio de qué dimensión de cabios o estructura para ese techo vas a usar, obviamente porque va a estar sometido a una sobrecarga. Para las instalaciones de gas, ¿es el mismo criterio? Sí, es correcto. Es el mismo criterio, podemos venir por fuera, y en cuanto a lo que es el calado del sistema, también empleamos el mismo criterio siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema, al trabajar de manera portante, si nosotros lo intervenimos horizontalmente, lo que hacemos es debilitar el panel, ¿sí? Debilitar su estructura. No así cuando trabajamos, por ejemplo, como en la casa de puertos, que trabajamos de manera no portante como elemento de cierre. Cuando el panel está confinado en un pórtico de hormigón, ahí nosotros podemos intervenirlo como querramos. ¿El sistema se aplicó a algún edificio de PH de varias plantas? Sí, el que les mostraba, ¿se acuerdan ese que les mostré de 3 plantas en la zona de San Martín de los Andes, por ejemplo? También se han hecho hoteles, hosterías, en Villa Langostura. Sí, sí, se ha empleado para todo tipo de vivienda. ¿Por qué utilizan placas de OSB y no placa fenólica? Bueno, en realidad el OSB tiene tratamiento fenólico, es fenólico. Imagino que lo que te referís es porque no utilizamos el multilaminado, ¿sí? La placa de laminada, y sí usamos la de OSB. Principalmente porque la placa de OSB, anteriormente, mejor dicho, en los sistemas en seco, la placa rigidizadora era una placa laminada, ¿sí? Cuando conformaron la placa de OSB, cuando crearon la placa de OSB, lo que se pudo, ¿por qué se fue conformada la placa de OSB? Porque trabajaba mejor a resolver las cargas verticales, ¿sí? Rigidizar el panel. Hoy, acá en Argentina, para que a vos te otorguen, o mejor dicho, el CAT que te otorgan, la placa rigidizadora es de OSB. Ahora, sí tiene tratamiento fenólico. ¿Qué carga soporta el panel de piso? Nosotros lo tenemos ensayado el panel de piso con 400 kilos por metro cuadrado con la configuración que les mencioné, ¿sí? Esa es la carga en la que está ensayado hoy. ¿La clavadera incluida en ambas caras? No, incluida únicamente en la cara exterior, ¿sí? Para recibir el revestimiento. Del lado interior no lo vas a necesitar, porque cualquier revestimiento puede ser aplicado directamente sobre el panel. En la cara exterior sí lo disponemos por una sencilla razón, para que esa cámara ventilada que tenemos ahí permita que la barrera hidrófuga de manera muy fácil libere cualquier tipo de condensación que pueda tener. ¿Es posible conseguir muestras de los paneles para poder mostrar y recomendar, reconocer y conocer más acerca del mismo sistema? Sí, por supuesto. Lamentablemente, hoy día estamos medio complicados para recibir gente acá en planta, por la situación que todos conocemos, pero sí, en cuanto esto se normalice y podamos volver a recibirlos, desde ya que las puertas de Cipanel están abiertas no solo para capacitaciones, sino para conocer la planta, conocernos a nosotros, ahondar en el sistema. Acá en fábrica tenemos montada una casa, ¿sí? De 44 metros cuadrados con el sistema, para que puedan entrar, puedan golpear, puedan ver, puedan sentir cómo es una casa Cipanel adentro.
¿Cuál es el valor por metro cuadrado de montaje? Y si ustedes tienen personal para realizar el montaje. No, nosotros lo que en nuestra experiencia, nosotros lo que queremos, lo que facilitamos es justamente todo tipo de capacitación para que ustedes se capaciten como instaladores. Sí, obviamente tenemos instaladores certificados ya con el sistema, arquitectos que trabajan asiduamente con el sistema, incluso constructoras, ¿sí?, que trabajan con el sistema. Estos nosotros los recomendamos dependiendo de la zona en la que vayan a ejecutar la obra y dependiendo de la magnitud del proyecto. ¿Sí? De eso se trata el criterio. Nuestra intención, lógicamente, es que más gente se capacite y más gente empiece a incorporar el sistema y sepa cómo instalarlo. Y en cuanto a los valores de mano de obra, nosotros los pasamos por vía mail en función de con qué tipo de instalador se vayan a conectar, digamos, porque no todo el mundo maneja el mismo precio, pero un precio promedio de lo que es la instalación de un panel panel ronda aproximadamente los 700 pesos el metro cuadrado de panel. ¿Sí? Pregunta, resistencia acústica, ¿cómo se compara con un tabique tradicional? Bien, los ensayos que nosotros hemos hecho de acondicionamiento acústico con el sistema nos dan unos decibeles menos, ¿sí?, incluso que la construcción tradicional. ¿Por qué no es algo que nosotros resaltemos, así como sí resaltamos la aislación térmica? Porque, como bien te indico, son unos decibeles menos nada más. ¿Esto es malo? No, es bueno, ¿sí? Es bueno. No es algo que consideremos resaltar, pero básicamente vos vas a tener la misma aislación acústica que hoy tenés en tu vivienda, si es que vivís en una casa de ladrillos, bueno, vas a tener la misma acusticidad. Obviamente, la ventaja que sí tenemos con cPanel es que hoy existen un montón de barriers y sistemas complementarios al nuestro que permiten acustizar prácticamente logrando decibeles de una sala de lectura, que de hecho lo hemos hecho, donde solo con una manta de 3 milímetros uno acustiza un sistema como el nuestro logrando un porcentaje mucho mayor. Fabián de Mendoza, suponiendo que la platea no esté a cero, ¿se pueden nivelar los paneles igualmente? ¿Se puede corregir las distancias de paneles interiores? Sí, a ver, siempre vas a poder nivelar, digamos, paneles. Me imagino que te referís a que tenés una superficie quizás medio irregular. Lo que ahí nosotros siempre recomendamos es realizar el cajón hidrófugo, ¿sí?, nuevo, ya sea en una planta baja, o sea en una construcción existente. Por ejemplo, la que les mostraba Parque Leluar, teníamos un cajón existente, bueno, hacer un encadenadito, hacer un zócalo de nivelación, azotarlo hidrófugamente y sobre eso empezar a trabajar ya a plomo. Eso va a facilitar muchísimo más el montaje del panel, porque vos imaginate en una pared, no sé, de 8 o 10 metros de largo, un fuera de plomo al principio implica que después al final tenés más cuñas que paneles, ¿viste? Entonces, en ese aspecto, siempre sugerimos arrancar con una nivelación primero. ¿Hay aplicaciones del panel en diferentes techos que sean planos y transitables? Sí, bueno, eso es un poco lo que mostraba en la obra de Parque Leluar. Sí, en ese caso, bueno, si es un doble techo, también hay techos planos que se resuelven perfectamente bien, de la misma manera que resolvemos un entrepiso, ¿sí?, con una carga, o en su defecto, si lo quisiéramos hacer solo en seco, existen productos como la poliurea que impermeabilizan perfectamente bien tanto nuestro sistema como otros sistemas en seco. Bueno, y de esta manera me parece que llegamos al final de las preguntas. Yo, Vero, lo que voy a hacer, no sé si estás por ahí, me voy a mutear yo y lo aprovecho ya para saludarlos, para que vos des el cierre. Les agradezco mucho, les agradecemos nuevamente a Puerto, gracias Vero por invitarnos, siempre es un placer participar de estas capacitaciones. Y bueno, y quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Yo les voy a dejar la pantalla compartida nuestra para que tengan los datos de contacto. Y bueno, nos despedimos de esta manera. Gracias Vero, gracias Puertos. Les agradecemos realmente la participación. Gracias Gonzalo, perfecto, impecable la presentación. Bueno, a los que estuvieron participando les agradecemos. El martes de la semana que viene volvemos 11 horas, la fecha es 19 de mayo. 11 horas vamos a estar hablando
sobre eficiencia en ventanas de la mano de OFNUM, ¿sí? Así que bueno, nosotros lo que hicimos fue grabar toda la presentación del día de hoy, así que el que quiera la puede solicitar. Igualmente yo, entre hoy y mañana, más o menos, le estoy enviando el link para que puedan acceder a la grabación. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.